Hablábamos hace instantes de las medidas que tomó anoche el Banco Central para flexibilizar el cepo. Con estas medidas ya tomadas, con estos deberes, se puede decir, hechos, es que el ministro de Economía, Luis Caputo, se va a estar encontrando en las próximas horas con la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, en Río de Janeiro, en Brasil. Ahí se desarrolla la reunión de presidentes de Banco Central y ministros de Finanzas del G20. Se van a encontrar en ese contexto en el que eventualmente se retome algún tipo de contacto. Recordemos, la negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario está bastante complicada y esto fue lo que llevó al gobierno a cambiar el enfoque completamente de su política económica y decidió que en vez de acumular tantas reservas, el foco va a estar en secar la plaza de pesos. Para sintetizarlo fácilmente, como no tengo dólares, entonces trato de tener también menos pesos para que la cuenta quede más equilibrada. Lo concreto es que las decisiones que tomó y que puso en marcha ya a pleno esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, y que implican acumular menos reservas y a su vez intervenir en los mercados financieros del dólar, bueno, no coinciden, no están en la línea del manual de buenas prácticas del Fondo Monetario, que siempre pone mucho foco en las reservas. Con ese telón de fondo, con ese desacuerdo, que no es nuevo, Caputo con el Fondo Monetario no tiene un buen historial, con todo eso es que se van a volver a ver en los próximos días y veremos en qué termina esa negociación. Lo cierto es que hay en marcha un nuevo enfoque, o por lo menos el gobierno lo define como la fase 2 del plan económico, y hay muchísimas dudas entre economistas, entre analistas en el mercado, y para tratar de desasnarnos un poco de esas dudas, estamos ya en comunicación con Ricardo Delgado. Él es economista, fundador de la consultora analítica. Un placer saludarte, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Virginia. El placer es mío. Bueno, a ver, esta semana ya formalmente no tenemos más deuda del Banco Central. El Banco Central ya no emite ni siquiera para comprar los dólares de los exportadores. Estamos en esta nueva fase 2 que implica esencialmente, o así lo interpretó gran parte del mercado, que ya no se acumulan tantos dólares en el Banco Central y que incluso se venden en otros mercados, en los mercados paralelos, para que la brecha no sea tan grande. ¿Cómo ves vos todo este combo? ¿Qué ha sido criticado? Bueno, me parece que el gobierno ha de alguna manera desandado parte del camino que había trazado, te diría más hace menos de un mes, cuando dijo, entre otras cosas, que emitir para acumular reservas en el Banco Central era algo que no generaba problemas. Ahora lo que se plantea es cortar directamente la emisión, cerrar todos los grifos por los cuales el Banco Central emite pesos, entre ellos, y digamos, esto es lo más trascendente, el que hace que compre dólares básicamente por el lado de las exportaciones. Se hizo habitualmente, se hacía en la convertibilidad, que era un esquema cambiario y monetario muy rígido. Bueno, de ahora en adelante, digamos, esos pesos van a ser de alguna manera reabsorbidos a través de la inyección de esos mismos dólares comprados en el mercado financiero, en el dólar contado con liquidación, lo que sigue generando dudas, que creo yo es el principal problema, si querés, hacia adelante, y en particular en estos próximos meses, que faltan dólares de manera estructural, digamos, en la economía argentina, que hace que la visión de los inversores, de los tenedores de deuda en dólares de la Argentina, de los decisores económicos todos, se pregunten de dónde van a salir los dólares para operar con normalidad y sobre todo para pagar los vencimientos de deuda. Claro. Exactamente, que vos sabés que el año que viene en particular hay dos periodos críticos que son enero y junio del año que viene, ¿no? Ahí hay dos murallas importantes de pagos de deuda que hay que hacer a bonistas privados, en particular, también algo al fondo y a organismos multilaterales, que hoy los dólares no parecen estar, y por eso el gobierno está tratando, como bien vos decías en tu introducción, de decir tenemos pocos dólares, también tengamos muchos menos pesos. Claro. Ahora, las consecuencias de esto me parece que todavía están por verse, ¿no? Otro cambio discursivo contundente del gobierno es respecto del cepo. Estuvimos los primeros 5 o 6 meses del gobierno diciendo que no podía levantar el cepo porque faltaban dólares precisamente en el Banco Central. Milei
diciendo que si tuviera 15.000 millones de dólares levantaba el cepo ya. Y ahora todo indicaría que ya no importa tanto tener dólares en el Banco Central, que lo más importante es bajar la inflación. Entonces te queda instalada la duda si la salida del cepo está más cerca o más lejos. ¿Vos cómo la ves? ¿Más cerca o más lejos la salida del cepo? Bueno, yo la veo lejos, siempre la vi lejos, básicamente por el hecho, y en ese sentido creo que el gobierno ha sido muy pragmático y lo ha dicho siempre, que digamos, sin dólares no se puede salir ordenadamente del cepo. Se puede salir, pero digamos, a costa de una nueva devaluación y un impacto inflacionario nuevamente después de estos 6 meses o 7 meses muy duros y que se ha logrado domesticar la tasa de inflación a niveles razonablemente, digamos, imaginables para este tipo de economía. Digo, sería tirar por la borda todo ese esfuerzo que se hizo en estos meses. Ahora, yo te diría, es muy difícil administrar de manera sustentable la tasa de inflación, es decir, mantenerla en niveles bajos sin dólares en el Banco Central. O sea, esta es una economía bimonetaria que más mal que nos pese y aún con los esfuerzos que hace el gobierno, va a seguir teniendo ese tipo de conductas, de comportamientos. Si los inversores, los decisores económicos no ven que hay un dólar o un Banco Central con caja en dólares robusta, sostenida, digamos, que genera situaciones como para poder defender al peso, y se va a hacer difícil sostener la estabilidad financiera, y en ese sentido, si no se sostiene la estabilidad financiera, la inflación difícilmente pueda seguir bajando, ¿no? Me preocupa lo que decís porque en algún punto podría llegar a leerse que es una baja de la inflación la que estamos viendo bastante forzada y sin dólares en el Banco Central, incluso artificial. No, yo te diría que de ahora en más se va a ser más difícil. Podemos tener algún mes por abajo del 4. Puede ser, pero digo, vos pensás que el gobierno de alguna manera, y ayer el ex viceministro, hace unos días dejó de serlo, Joaquín Cotani, en una nota muy interesante publicada en el diario La Nación, plantea esto, plantea que va a ser muy difícil, digamos, bajar la inflación de manera creíble si vos no tenés un régimen cambiario y monetario que sea sustentable y que genere obviamente la posibilidad de tener divisas en el Banco Central. Entonces, digamos, podemos creer que inventamos un montón de cuestiones, pero difícilmente, digamos, si no hay dólares. Y yo creo que el gobierno esto lo tiene claro, Sí. el ministro de Economía creo que lo tiene claro, por algo se quieren prender las reservas del oro y salieron 450 millones de dólares del país. En fin, digo, por eso de vuelta la necesidad de que haya algún tipo de asistencia con el fondo. Se le reza para que en las elecciones de Estados Unidos en noviembre gane Trump, en el quizá voluntarista pensamiento de que Trump va a partir del 20 de enero, cuando sea presidente, dar algún grado de asistencia. Todo eso es cierto, todo eso puede pasar o no, pero todavía falta. Y estamos ingresando ahora en los meses, ya te digo, críticos, en donde además hay 14.000 millones de dólares en silos bolsa que no se han liquidado. Entonces, ahí hay que generar, y en eso sí creo que el gobierno tiene responsabilidad directa, no se han realizado, me parece, políticas sectoriales puntuales, específicas, en particular con el sector del campo y en particular con el sector sojero, que es el único oferente neto de dólares de la economía argentina. No hubo incentivos. Todavía, si no entendemos eso, va a ser muy difícil que podamos ordenar la macro de manera estable, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias. Argentina es ese país donde hay que pasar el invierno, hay que pasar el otoño, la primavera, el verano. Siempre estamos tratando de llegar a la próxima estación. Muchísimas gracias por esta comunicación con Noticias a las 8. Muchísimas gracias a vos, Virginia. Buen día. Y